Quería agradecer especialmente pues, al Colegio de Ingenieros y también, pues, sobre todo a la EOI, pues, el haberme invitado y a todos vosotros por estar aquí, también a la gente de Huesca y de Teruel del streaming, pero sobre todo, y Logroño, perdón, los de Logroño también, pero sobre todo quería hacer, y esto creo que es uno de los cambios que puedo hacer uno en estos momentos, quería hacer un saludo integral, ¿no? Porque por primera vez en la historia hoy se pueden hacer saludos integrales. Yo que he dado muchas charlas en mi vida, os puedo decir que en este momento puedo saludar a la gente con la que estaba hablando por Twitter, a la gente que estáis aquí, a la gente que nos está viendo fuera y puedo saludar a la gente que nos va a ver dentro de 2 años. Este es un saludo para la gente que nos va a ver dentro de 2 años. Esto es algo tremendo. Y este es el mundo en el que estamos. Es un mundo terriblemente algorítmico y complejo. El mundo no es plano. El mundo plano pues fue una visión que realmente está superada. Cada minuto que pasa el mundo es más complejo. Vosotros que sois ingenieros, la mayoría lo sabéis bien, ¿no? Nadie puede decir en este momento que arregla algo, ¿no? Yo arreglo esto en 2 minutos. Este momento es imposible. La complejidad del mundo actual es salvaje. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente porque vivimos el momento más radical de la historia. Este fin de semana he estado en Roma y estaba pensando en el Coliseo, ¿no? Digo, esto era radical, pero solo en una vertiente, ¿no? La vertiente de la brutalidad. El mundo de hoy es muy radical. Están todas las vertientes estresadas al máximo. Tenemos como una cesta de pulgas con humo y con fuego debajo y que se están quemando, ¿no? Todas saltando a la vez. Esa sería la descripción de este mundo. Una especie de nebulosa estresada. ¿Y esto qué significa? Significa que el cambio, que es la variable fundamental de nuestro tiempo, tiene una característica terrible y es que es veloz. Veloz significa inmediato. Inmediato significa estrés. Y estrés significa capacidad de respuesta. Si tú no tienes capacidad de respuesta para la velocidad, estás fuera. Y capacidad de respuesta significa tecnología, pero significa también estrategia. Es decir, todo lo que ocurre hoy tiene que responder a la velocidad. Pero el cambio es múltiple. Nunca jamás en la historia ha habido un cambio tan múltiple. Prácticamente no hay nada que no esté cambiando. Hasta mi mujer está cambiando. Es algo tremendo. Y os diré una cosa, mi padre está cambiando. Es tremendo. Cualquier cosa está cambiando y cualquier persona está cambiando. El cambio en estos momentos es tan múltiple que se puede decir que prácticamente todo lo que conocemos hace 3 años, en estos momentos, tiene una cuenta de resultados diferente. Os diré, por ejemplo, que la cuenta de resultados de las empresas de móviles, yo soy consejero en alguna, os diré que en estos momentos no se parecen a las de hace 3 años, pero no tienen nada que ver con las de hace 7. Y desde luego da risa ver una de hace 10 años. Ya no os digo en una empresa de tecnología, os hablaré de banca o os hablaré de cualquier otro sector. Realmente en estos momentos el cambio es tan múltiple que probablemente si veis un plan de negocio o si veis cualquier documento de hace 3 o 4 años os vais a sorprender de una manera tremenda. Imaginaos, hace tan solo 3 años probablemente vuestros hijos estarían jugando a ser campeones en enviar mensajes con un Nokia, ¿no? Hoy en día ni Nokia ni los mensajes prácticamente nadie sabe quién es, ¿no? Y esto es algo tremendo. Hace tan solo 3 años se usaba el pulgar. ¿Qué es el pulgar? Es un dedo del pasado. Hoy en día no se usa el pulgar, se usa el índice. Y esto es un cambio fundamental. El índice implica inmediatez, aquí y ahora. Implica entorno táctil. Y este es el hardware, en definitiva, de la velocidad. La inmediatez, el entorno táctil, es una de las maneras en las que se nos representa, ¿no? Pero el cambio sobre todo es desbaratador. Nunca en la historia ha habido un cambio tan desbaratador. Es salvaje. Esto es tremendo. Cualquier cambio de los que ha habido, normalmente eran cambios a los que te podías adaptar, ¿no? Yo recuerdo perfectamente un café con el vicepresidente mundial de Kodak, el verano, en el que me prometió y me garantizó que no más de un 10% de las cámaras serían digitales en el futuro. En Navidad se arruinó, en febrero hicieron suspensión de pagos. El cambio es desbaratador, está ocurriendo con los libros, está ocurriendo con muchísimas cosas y va a ocurrir con prácticamente todas. ¿Y por qué es desbaratador? Porque un día te levantas y tu mercado no existe. Y esto no había ocurrido nunca. Tú un día te levantabas, bueno, un día no. Durante 20 años tu mercado iba cambiando y se iba transformando.
Hoy te levantas y tu mercado no existe, no hay mercado, no hay a quien venderle los libros, porque los libros se venden en Kindle. Y este es el fenómeno que está ocurriendo en estos momentos. Todo esto, ¿por qué ocurre? Ocurre fundamentalmente porque en este mundo existe un proceso enorme que se llama la globalización. La globalización es un proceso que viene después de las guerras calientes y después de la Guerra Fría. Y la globalización es un proceso que hace que las cosas se hagan globales y que las cosas sean mucho más libres. Y en ese proceso de liberalización, todos los componentes del estrés tradicional que habían siempre sido regulados y que siempre habían sido planificados, de repente se genera un entorno nuevo de crecimiento en el que fluyen. Y hay múltiples poderes que afectan a estos stakeholders. En definitiva, lo que ocurre al final es que se crea un nuevo entorno veloz, rápido y desbaratador. Y lo más fundamental de todo esto es que va a ser sostenido, terriblemente sostenido. Vivimos en la era de la colaboración. No volverá el lenguaje institucional unidireccional. Y esto es importantísimo. Cuando digo sostenido quiere decir que va a haber muchísimos cambios de este tipo, no va a dejar de haberlos. Todos nosotros en nuestra vida vamos a vivir múltiples vueltas de nuestro mercado y múltiples vueltas de nuestro entorno. No va a ser como antes. Hemos pasado del hábito a la situación. El hábito era algo que nosotros hemos vivido y ahora vivimos lo que ocurre en este momento, la situación, lo que podemos en este momento ver y entender. Y esto es algo que sin duda va a ser el objeto del estudio de mucha gente del futuro. En definitiva, algo fundamental en estos momentos para entender este cambio sostenido es estar realmente bien linkado. ¿Y eso por qué? Porque este era el mundo que vosotros habéis vivido. Yo lo he vivido varios años. El centro del mundo estaba ahí, en medio, no sé, a unas 4 horas de avión, ¿no? Por ahí por las Azores, ¿no? Muchos de vosotros habréis viajado y sabéis que siempre hemos vivido muy cerca del centro del mundo, ¿no? Los griegos eran el centro del mundo, luego los romanos, y luego ha sido un lugar entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Pues un poquito más arriba de las Azores, a 4 horas de avión. Este mundo no existe. En este mundo solo hay 45 millones de personas con titulación que creen que este mundo es así. Pero hay 400 millones de personas que antes de 20 años van a tener titulación que piensan que el mundo es así y que están colgando esta foto en sus despachos. Nosotros vivimos en estos momentos a unas 16, 17 horas del centro del mundo, en avión. Y esto es una realidad espantosa. Nosotros vivimos en una esquina del mundo. Y esto es terrible. Pero no es tan terrible, porque una de las cosas que ha ocurrido en el mundo es que el mundo geográfico es muy importante, pero no es el más importante. El mundo geográfico de Cristóbal Colón era terriblemente relevante. El mundo geográfico en estos momentos del siglo XXI es un mundo relativamente importante. Es mucho más importante el mundo de las relaciones. Siempre lo fue, pero ahora resulta que es posible tener relaciones en muchas partes del mundo. Este es mi mapa de relaciones de LinkedIn. Esto es la gente a la que yo conozco. La gente a la que yo conozco se expande por todo el mundo y tiene diferentes intereses conmigo. Y con esta gente yo tengo capacidad de hablar y de comunicarme a nivel profesional, no estoy hablando a nivel personal por supuesto, tengo capacidad de relacionarme cada día a nivel profesional. Es decir, hemos puesto un mundo encima del mundo geográfico que es mucho más importante que el mundo geográfico, que es el mundo de con quién realmente tengo cosas que hacer. Pero este es el mundo realmente importante. Estos son los 700 millones de personas que están en Facebook. Los negocios están donde hay conversaciones. Estas son las conversaciones del mundo, los flujos de conversaciones del mundo. Esto es importantísimo. Estas son las nuevas rutas de la seda. Las rutas de la seda son los lugares por donde la gente, gracias a las conversaciones, genera entornos de negocio y flujos de negocio. Aquí veis muy claro cuál es el primer flujo de negocio para un español. Europa y Latinoamérica, claramente. Y no hay que engañarse. Esas son las grandes oportunidades nuestras. Europa es un mercado maduro, complejo. Mercado maduro quiere decir sin oportunidades. Tú cuando vas por la calle, por el Paseo de Independencia, yo cuando voy andando un poco digo, joder, Zaragoza se ha hecho buenísimo, ¿no? Hay de todo. ¿Qué quiere decir hay de todo? El negocio es dificilísimo. Cuando voy por la calle en Uruguay, digo, joder, no hay de nada. Digo, esto es un chollo. Y ese es el gran cambio. La realidad de por qué en el mundo hoy hay que moverse
es porque hacer cualquier cosa aquí es difícil, hay que ser terriblemente bueno. Y hacer cualquier cosa en muchos países significa realmente que estás cubriendo una necesidad, que era la base, si no os olvidáis de vuestros estudios, de los negocios, eran cubrir una necesidad. Hoy seguramente creas una necesidad, cubres una necesidad, compartes una necesidad. Hoy hay que hacer tantas cosas en el mundo maduro. Esto se está viendo muy rápidamente con los nuevos directivos, ¿no? Las multinacionales, cada vez más está habiendo directivos del mundo emergente que vienen al mundo maduro, ¿no? Entonces vienen, por ejemplo, yo tuve la suerte de trabajar con uno hace poco, bastante tiempo sigo con él, que creo que nunca ha crecido al menos del 35%, ¿no? Lleva 15 años trabajando en diferentes países. Entonces el hombre llega aquí y está bajando un 2%. Entonces no lo entiende. Él no puede entenderlo, que hay sitios donde el mercado no crece. En estos momentos, pues yo habré tratado con unos 5 o 6 en los últimos 2 años en este entorno. Gente que siempre ha crecido al 40%, al 30%. Y viene al mundo occidental, un mundo en el que si te va muy bien creces al 2%. Estoy hablando de empresas ya grandes y maduras, ¿no? Esto es terrible, esto es tremendo. ¿Qué están haciendo las multinacionales? Llevarlos a los dos sitios para que entiendan los dos mundos. La gente que entienda los dos mundos es la gente con futuro. En el mundo al que vamos no puedes entender solo un mundo, porque si entiendes solo un mundo, seguramente vas a ser alguien de nicho, excesivamente de nicho, y seguramente serás integrado por la próxima concentración, ¿no? Una concentración que sin duda viene en los próximos 7 años, concentración terrible de empresas, de sectores, de segmentos. En definitiva, si quieres trabajar en gran empresa, si quieres hacer que tu empresa sea grande, tienes que entender estas nuevas conversaciones y cómo se conversa en cada sitio. Pero lo más importante del mundo ni siquiera es eso. Lo más importante es la complejidad. Los mapas de complejidad, algo que a mí me apasiona, algo que aprendí de Ricardo Hausmann, que es un tipo extraordinario, que es el director de Harvard. Os diré que los mapas de complejidad son el camino, pero no solo de las empresas o de los territorios, también de las personas. La gente, las personas, las empresas, vamos a ser por lo complejas que seamos. ¿Y por qué hay que ser tan complejo? Hay que ser tan complejo porque el mundo lo pide. El mundo pide ser complejo. Y lo pide porque se puede hacer. Se puede hacer porque tú tienes capacidad tecnológica, que esto es algo fundamental para hacerlo, porque tú tienes una capacidad terrible con todo el entorno del design thinking para hacerlo, es decir, eres capaz de configurar experiencias, eres capaz en definitiva de ser innovador, porque tú en definitiva tienes capacidad de conocer el mundo, tienes mayor conocimiento que nadie en toda la historia de la humanidad, con lo cual en cierta medida estás obligado, pero sobre todo porque tienes capacidad de ser global. Y estas 4 palancas son fundamentales y son las que configuran un ser complejo. El ser complejo significa ser capaz de tener ramificaciones. Si veis en este mapa, las partes azules son las partes complejas. ¿Por qué Aragón es un sitio importante? Porque es complejo. Es complejo porque tiene coches, porque tiene fábricas, por ejemplo, de lavadoras, temas realmente complejos. ¿Por qué más? Porque tiene muchas entidades financieras, algo importantísimo, muy complejo, porque tiene industrias complejas, porque tiene turismo, no tan complejo, pero bastante complejo. Por eso la crisis nos afecta, pero nos afecta menos. Cuanto más complejo eres, mejor. ¿Y qué ventaja tiene ser complejo? Que cuanto más complejo eres, más global eres. Más fácil es saltar a otros países. Y esto ocurre a nivel de personas, a nivel de empresas y a nivel de países. La complejidad es el camino. Cada minuto que pasa va a ser más importante. Complejidad no significa ser complicado. Hay que complicarse para hacer las cosas más simples. Cada vez más nos va a pedir el mundo complicarnos para ser más simples cara al cliente. Y este es el nuevo mundo. Un mundo de nodos. Cada minuto que pasa el mundo es más de nodos. Prácticamente hay 50 ciudades que tendrán más de 20 millones de habitantes en el 2025. Cada vez se ve más en el mundo. Lo importante no es que las ciudades sean muy grandes, lo importante es que son centros de complejidad. Y esto es un tema importantísimo. Y además es centro de complejidad específica. Cada minuto que pasa estas ciudades se están especializando en algo. Y tú vas a Mumbai y ves cómo se especializan claramente en todo lo que es el entorno 3D, en el mundo digital. Y tú vas a Tianjin y ves cómo claramente se van especializando en el Internet de las cosas.
Y tú vas a Los Ángeles y ves cómo es el centro mundial del cine. Vas a Milán y cómo es el centro mundial. ¿Por qué son el centro mundial? Porque es donde están configurándose las grandes empresas, los grandes centros de conocimiento, universidades, institutos, pero también donde se están implementando las mayores nubes creativas. Y esto es importantísimo. ¿Qué son las nubes creativas? Las nubes creativas son ese entorno de empresas necesarias para que tu empresa pueda ser mejor. Y cada minuto que pasa eso diferencia más a un lugar que otro. Si tú mañana aterrizas en Milán, tienes suficientes empresas para montar una empresa de moda tú solo, haciendo outsourcing total. Otra cosa es cómo te saldría, pero lo puedes hacer. De hecho, yo viví una empresa en Austria terrible, increíble, que montaron, eran gente que trabajaban, si no recuerdo mal, eran Black & Decker, y salieron y montaron ellos solos con una oficina la competencia de Black & Decker, que por cierto vendieron por una fortuna, ¿no? Eso es lo importante. Lo importante en los lugares es qué nube creativa tienes. Lo importante no es que esté General Motors aquí o Balay, sino qué nube creativa generan. Y afortunadamente, y se ve, aquí ha ocurrido. Y si no, no estaríamos ahí. Por eso tenemos que pedirles a las industrias que generen nube creativa. Por eso, por ejemplo, el entorno textil en casi todos los sitios no es muy importante. Y si lo veis, pues los chinos se lo sacan de encima. Prácticamente no lo quieren, están intentando sacarlo del país. Necesitamos industrias que generen esa nube creativa. Por eso no se puede apostar por cualquier cosa. Hay que apostar por cosas que realmente alimenten. Estos grandes núcleos urbanos lo que son concentraciones de talento descomunales. Mira, el talento es apátrida por naturaleza. El talento, si tú realmente tienes talento, muy probablemente acabes o viviendo un tiempo o toda tu vida o participando, es decir, colaborando con el centro de conocimiento mundial de tu tema. Es prácticamente seguro. Y lo que está en cuestión es de qué vas a ser el centro mundial de conocimiento. De una gran cosa, de una pequeña, no importa, pero de qué vas a ser el centro mundial de conocimiento, porque el conocimiento claramente se está organizando geográficamente. Y esto es algo muy importante. Es tan relevante como que el talento, en definitiva, es lo que va a determinar sin duda la importancia de las zonas. Probablemente vayamos a un mundo mucho más de ciudades que de países y sin duda determinado por el talento. El mundo rural, los países sin duda vivirán relacionándose con estos núcleos. ¿Y estos núcleos por qué van a existir? Una de las grandes razones por las que van a existir es porque son necesarios. En un mundo de 9.000 millones de habitantes, la sostenibilidad obliga a esto. Yo pongo un ejemplo que es un poco de Benasque, pero aquí creo que lo puedo poner, ¿no? Imaginaos que yo en mi despacho tuviera 500 caracoles, ¿no? 500 caracoles nos los hemos comido un montón de veces en mi casa, o sea, no son tantos. 500 caracoles en mi despacho sería una guarrería. Irías pisando caracoles. Aquello leería que daría asco. Estaría todo lleno de babas, sería una guarrada. Pero imaginaos que en mi despacho tuviera una estantería de 1 metro de metacrilato que fuera sostenible con los caracoles. Esa granja de caracoles aguantaría 4.000 caracoles. No habría olor, no consumirían prácticamente agua, estarían reciclados. Los seres humanos vamos a estar en grandes ciudades porque es la única manera de que quepamos 9.000 millones. Y ese es uno de los grandes negocios del futuro, hacer que la gente viva mucho más concentrada. Y por eso tiene tanto éxito la concentración de talento, porque es la avanzadilla de lo que va a ocurrir. Si os dais cuenta, a junio de este año fue la primera vez en la historia que vivió más gente en ciudades que en pueblos. Y este es un fenómeno terrible. O sea, nosotros pensamos que el éxodo rural ocurrió en los 60. El éxodo rural está ocurriendo ahora. Pero está ocurriendo en Nebraska, ¿eh? Es alucinante el centro de Estados Unidos. Estados Unidos se está quedando en las dos costas. Está ocurriendo, sin duda, en Europa. Lo que pasa que en Europa, como hay tantas subvenciones, está muy falseado. No se sabe quién vive y quién no en el pueblo, ¿no? Pero realmente esto nos propone retos nuevos, sobre todo en el mundo rural, retos importantes y que hay que afrontar. Pero realmente también para la mayoría de la gente es una gran oportunidad y sobre todo para los jóvenes es crítico que entiendan esto. Uno tiene que encontrar dónde realmente está su Atenas, ¿no? Dónde realmente está su centro de conocimiento, dónde está su Alejandría, ¿no? Más que Atenas. Bien, y todo esto en un nuevo entorno. Nosotros hemos vivido unas épocas en las que el crecimiento, digamos los últimos 30 años, ha sido un crecimiento basado en unas, digamos, leyes del éxito y fracaso.
El éxito y fracaso es algo que claramente está teniendo una compensación por la sociedad y lo va a tener más en los próximos años. Palabras como éxito y fracaso dentro del mundo económico en estos momentos están más en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Y claramente, cada día que pasa, en los países en desarrollo se está cambiando el discurso. Vamos a un entorno nuevo que es el share value, que es lo que dice Porter, ¿no? Pero yo diría que el share value se queda un poco corto, ¿no? Vamos a un entorno en el que la gente va a opinar cada vez más. Estáis viendo lo que ocurre en el norte de África, estáis viendo lo que ocurre aquí y lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que va a ocurrir en los próximos años es que cada minuto que pasa la gente va a opinar más. Y va a opinar no sobre si ganas o no ganas dinero. Va a opinar fundamentalmente sobre si aportas o no aportas valor. Y esto es algo importantísimo. El primer paso ha sido la responsabilidad social corporativa. Ha estado bien, pero eso es como externalizar el problema, hacer un outsourcing, ¿no? Esto va más allá. En definitiva, las empresas se van a medir por qué valor aportan. Y más aún, las personas van a ir a trabajar a empresas que aporten valor. Porque como mi talento es mío, voy a dedicar mi talento a causas justas y nobles. Y no voy a dedicar mi talento a ser un bicho malo. Yo siempre digo que hay que ser un bicho bueno. Y en este mundo es muy fácil ser bicho malo. En los últimos 30 años hemos conseguido que la mayor parte del talento esté dedicado al mal. Es impresionante. Yo viajo por el mundo y veo a los mejores talentos del mundo dedicados a cosas terribles. Como por ejemplo, a los abogados geniales, gente excepcional, se encargan de intentar que en Etiopía se paguen los medicamentos contra el SIDA. Pero bueno, este hombre, ¿cómo puede tener 3 másteres y haber estudiado? No puede ser tan malo. No es tan malo, no es consciente. No es consciente. Cada minuto que pasa va a haber más conciencia en esta línea. Y el share value no va a ser específicamente porque vaya a forzar la sociedad, va a ser también porque los mismos empleados no van a querer trabajar. El talento va a huir de las empresas que no sean interesantes socialmente. No importa si ganas o no ganas dinero, ese no es el problema. No importa ni siquiera cuánto ganes, importa cuán beneficioso eres. Y este es el camino que se está marcando, por ejemplo, desde Silicon Valley, pero que ya empiezan a marcar muchas empresas en otras partes del mundo. Estamos viendo, por ejemplo, cada día más en coches, ¿no? Pues Toyota, estamos viendo con Danone. Cada minuto que pasa en el mundo, esto es una tendencia que se está convirtiendo en una realidad y en los próximos años la veremos. Uno no puede pensar en una empresa que no sea buena para el mundo, porque probablemente en este mundo que estamos empezando a vivir lo va a tener muy difícil. Todo esto en un momento en el que podéis encontrar la tendencia y la contratendencia. Es decir, podéis ver el futuro y luego ver a alguien que vive en el pasado. No os equivoquéis, va a ganar el futuro. No tiene ninguna oportunidad el de pasado. Lo que pasa es que el del pasado está muy agarrado. Y todavía hay gente que ha sido capaz de agarrarse a movimientos centrífugos. Pero no tengáis ninguna duda que el camino no es ese. El camino es lo que vosotros pensáis y reconocéis como el futuro. No penséis que sois más tontos que los demás. Simplemente es que todavía hay maneras de agarrarse, pero cada día menos. Y esta crisis las ha quitado en gran medida. Vamos a un nuevo entorno. El nuevo entorno, yo le llamo el entorno smart, ¿no? Ahora no vale con ser espabilado, hay que ser listo, ¿no? Y este es un gran cambio. Un cambio muy profundo. Los últimos 20 años, el mundo, yo creo que era un semáforo, ¿no? Nos hemos dedicado a construir semáforos. Usted pasa, usted no pasa. La inteligencia del mundo ha sido una inteligencia muy simple. Bueno, un semáforo es el bicho con menos productividad del planeta, ¿no? ¿Cómo que usted pasa y usted no pasa? Y pasa ahora y no pasa luego. Esto no tiene nada de inteligente, esto es una inteligencia primitiva. Lo interesante es que pase el que consume menos antes, ¿no? el que genera menos CO2 pase antes, que a las 12 de la noche el domingo pases más rápido, o simplemente no te pares, o que realmente se distribuya por tamaños, o que simplemente no te deje pasar si no eres eléctrico. La época del semáforo ha terminado. Es demasiado simple para las necesidades del mundo actual. El mundo actual tiene unas necesidades muchísimo más complejas que un semáforo. Y en muchos casos seguimos trabajando con semáforos. En la mayoría de los casos seguimos trabajando con semáforos. Y la gente que realmente en estos momentos está avanzando, si analizáis vuestras casas veréis que está avanzando en entornos mucho más inteligentes.
tenemos que avanzar hacia la inteligencia en todos los aspectos, pero sin duda también hacia la inteligencia comercial. ¿Y qué es un entorno comercial inteligente? Pues en definitiva, yo os diría que nos hemos pegado años y años analizando el pasado. Prácticamente todo el pasado ya está analizado, ¿no? Todo el mundo sabemos analizar el pasado. Y ahora resulta que el pasado no sirve para nada, porque cada vez que nos ponemos a analizar el pasado en alguna empresa, resulta que el mundo ha cambiado, ¿no? Y que la gente ya no reacciona. Entonces te pones a hacer un business intelligence genial y resulta que los datos no representan lo que ocurre este trimestre, ¿no? Y dice, trimestre a trimestre, trimestre a trimestre. Y sobre todo ahora en la crisis ha sido terrorífico. Cualquiera que tenga acceso a datos de una empresa se quedará impresionado de lo que ocurre cada trimestre. Es tremendo. Así que necesitamos sobre todo gestionar el presente, pero ante todo anticipar el futuro. Y este es el nuevo reto. El nuevo reto es anticipar el futuro. Al mundo que viene, un mundo con tanta velocidad, con tantos cambios, no le sirve, porque es cierto que le sirve, pero no le sirve solo saber el pasado. Necesitas ser capaz de gestionar el presente con muchísima facilidad, pero sobre todo, y algo muy importante, hay que saber el futuro. Así que esto, en definitiva, a lo que nos lleva es a ser capaces de observar globalmente, integralmente, pero sobre todo a ser capaces de reaccionar en el presente. Este es un mundo muy on the go, ¿no? Muy de voy y hago. Es un mundo muy Twitter, por decirlo así, ¿no? No es un mundo tanto de escribir un paper súper reflexionado como un mundo de decir lo que piensas en cada momento, ¿no? Probablemente en esa combinación esté la virtud, ¿no? En la virtud de ser capaz de reflexionar en ciertas cosas y ser capaz de decir las cosas en cada momento. Y una cosa que les recomiendo a mis amigos es que se compren un Kindle, ¿no? Un libro electrónico, porque hay que buscar espacios para reaccionar en un mundo en el que la información es tan rápida. Y está bien leerse un libro de vez en cuando. Para mí a los libros de hoy les sobran 150 páginas, ¿no? Creo que deberían tener 40 o 50 páginas los libros, porque realmente es probablemente en nuestros años, en un futuro seguramente serán menos, lo que somos capaces de leer sobre un tema, ¿no? Y lo que somos capaces de leer sobre un tema repetitivamente, para leer 10 o 15 o 20 al año, ¿no? Es algo importante. Yo me los leo, más que eso, lo que pasa es que no me leo todas las páginas, así que prefiero que ya me los escriban así. Y esto es muy importante. Si tú vives en un mundo on the go, realmente necesitas tener unos datos integrales para tomar decisiones. Y en definitiva, ¿cómo eres capaz de combinar todos estos elementos? Bueno, yo os digo un poco mi experiencia, ¿no? Yo os diría que una solución inteligente conjuga todo esto. La oferta adecuada, personalizada, en el momento preciso, a través del mejor canal, acorde a sus motivaciones reales y acorde con el entorno del cliente. Y todo esto es complejo. Pero es que el mundo de hoy es muy complejo. Y esto, en definitiva, yo creo que representa la organización de los sistemas, ¿no? Cada minuto que pasa más, debemos ser conscientes de que el cliente ha cambiado de lugar dentro de la cadena, ¿no? Y que el cliente se ha convertido en algo más importante de lo que era y en alguien que tiene opinión. Así que, en definitiva, cada minuto que pasa tenemos que dar una solución inteligente para cada cliente. Y esto implica pensar en el cliente. Y por eso yo creo que este cuadro realmente piensa en el cliente y lo centra. Y os diré que creo que funciona, ¿no? Las pruebas en las que he estado presente realmente creo que son bastante espectaculares. En definitiva, ¿cómo predecir el futuro? Bueno, pues mirad, como el pasado ya no es el mejor ni el único predictor del futuro, para predecir el futuro fundamentalmente implica integrar los sesgos. Vamos a ver, ¿qué es un sesgo, no? Imaginaos, no sé, imaginaos, por ejemplo, imaginaos un puente, ¿vale? Imaginaos un tren. El puente está en una curva, ¿vale? Entonces viene un tren a toda velocidad y al pasar el puente, al otro lado, en la curva que no lo están viendo, hay 5 operarios reparando la vía. El tren los va a matar. Los va a matar. Es imposible. Solo hay una manera de salvar a los 5 operarios, que es que te tires a la vía y como te ven que te has tirado, se salen corriendo y se salvan. Pero el tren a ti te mata seguro. ¿Cuántos os tiráis? Bien, no os tiráis ninguno. ¿Por qué? Porque para tirarse hay que ser un héroe. Y uno no sabe si es un héroe hasta que no está delante, ¿sabes?
Ahora imaginaos el mismo tren, la misma curva, el mismo puente, ¿vale? Imaginaos que tenéis delante de vosotros, están los mismos operarios, el tren que viene los va a matar, te tienes que tirar, ¿no? Y delante de vosotros hay un señor de 85 años que tiene 6 meses de vida, al que no conoces, leyendo un periódico de papel tembloroso. Lo de papel es para darle más. ¿Le empujáis o no? Muchos le empujáis. Este es el cambio del sesgo. Esto es lo importante. Fijaos, los sesgos son los actos reflejos que tenemos. Y tenemos docenas de actos reflejos. Grandes actos reflejos que determinan en gran medida el consumo. Una gran manera de inferir el futuro es conocer los sesgos. Los sesgos, si miráis en Wikipedia, creo que hay 73 reconocidos. Los sesgos de cada sector son importantísimos. Y esa es la diferencia, por ejemplo, del señor del bar que vende mogollón de tortilla y del señor del bar que hay enfrente que no vende, además de que esté buena. Pero fundamentalmente la diferencia es que entiende los sesgos. Esa es la diferencia de Starbucks. Starbucks abrió en las esquinas porque comprendió el sesgo del café en las esquinas en Estados Unidos. Y esto, que parece una chorrada, es fundamental. Es crítico entender los sesgos. Y el futuro se entiende mejor comprendiendo los sesgos de tu gente. Y los sesgos en estos momentos están cambiando. Esos actos reflejos cambian a una velocidad terrorífica y terrible. Por eso, en cierta medida, se nos está exigiendo a los empresarios y a los intraemprendedores que seamos cada vez más un poco sociólogos. Y este es un camino sin vuelta atrás. Predecir los sesgos, sin duda, es el trabajo ya de mucha gente. ¿Qué funciones debes evolucionar, ¿no?, en la casa? Pues fundamentalmente yo creo que el gran cambio es pasar del CRM a la inteligencia comercial. Y esto es importantísimo. Yo creo que el CRM es un elemento que se ha quedado terriblemente corto, ¿no? Se ha quedado como una base de datos, ¿no? La inteligencia comercial es el camino y yo trato de explicarla antes. Pero sobre todo, y esto es importantísimo, del multicanal, esto es un palabra, al multicanal. Muchísima gente tiene un montón de canales, ¿no? Pero un montón de canales no vale para nada. Lo que es importante es el multicanal. ¿Qué es ser multicanal? Ser multicanal significa ser integralmente multicanal. Es decir, que realmente todo el mundo pueda interactuar contigo por todos los canales de la misma manera. De la misma manera me refiero con la misma facilidad. Por supuesto, yo pienso que accesibilidad diferente, información diferente. No pienso que ningún canal deba tener lo mismo. Ese es uno de los grandes fallos. La gente coge un concepto y lo pasa en cada canal. Y eso no sirve para nada, lo he visto fallar 1000 veces. Cada canal que elijas, en el que quieras estar, debe ser una experiencia diferente y específica. Y debe responder claramente a una situación. Y esto es fundamental. Venimos del hábito, vamos a la situación. ¿Cómo son los clientes hoy? Los clientes de antes tenían un hábito. La gente, por ejemplo, compraba barato, o compraba caro, o compraba en el Carrefour, o compraba no sé dónde. Hoy la gente compra en todos los lados. Si tú analizas tus 10 últimas compras, no eres capaz de reconocerte. Pero lo peor es que no tienes ni idea de cuáles van a ser tus próximas 10 compras. Yo hoy he sido por la mañana, pues fijaos, joder, hoy ha sido tremendo, pero bueno, normalmente es así. Pues me he ido al AVE, fijaos, me he ido en un cercanías, he tenido un comportamiento low cost. He llegado, he tenido un comportamiento un poco gilipollas, porque me he comprado un café en el Starbucks. Bueno, pues 5 euros, ¿no? Toma. Luego, he tenido un comportamiento cool, perdón. Luego me he ido en el AVE, pero como no había plazas, que lo cogí ayer por la noche, porque la verdad que pensaba venir a otra hora, he venido en club. O sea, he tenido un comportamiento luxury. ¿Vale? Luego, nadie sabe realmente en estos momentos. Y este es un tremendo. Dice, bueno, y la gente que tiene dinero, que tiene poco dinero, todavía recuerdo la cola en Shanghái de miles y miles de personas comprándose el iPhone, que vale un sueldo y medio. En estos momentos probablemente haya mucha gente luchando por esa compra anual de $600. Y este es un tema muy importante. En definitiva, el multicanal, debe responder a esa nueva realidad, a una realidad en la que no hay hábitos, hay situaciones. Tú no compras igual estando esperando en el aeropuerto, a lo mejor estás comprando por el móvil, que estando tumbado en el sofá, que compras por el iPad, que pasando por el Paseo de Independencia, que realmente estando hablando con un amigo en tu despacho. Pero hay una característica fundamental y es que compras. Y esto es algo tremendo. Compras. Y este es el gran cambio. En estos momentos el ser humano es un ser
terriblemente consumista. Y si vais a los países en desarrollo, mucho más consumista, muchísimo más todavía. Diferente consumo. Aquí estamos en el post-consumo, es decir, a nadie le da vergüenza ir sin marcas. Yo miro al auditorio y no veo casi marcas. Esta misma charla la das en Colombia y tienes que taparte los ojos cegado de todas las marcas como brillan, ¿no? Pero si esta misma charla la hubiera dado aquí hace tan solo 10 años, hubiera ocurrido lo mismo. No nos da vergüenza no llevar marcas. Nosotros ya no vivimos por las marcas, no las necesitamos. Nosotros vivimos por las experiencias que vivimos y contamos. Mañana por la mañana mucha gente contará esta charla en Facebook. Otra gente contará que se ha ido de viaje el fin de semana en Facebook, otros en Twitter, otros en casa. En estos momentos nosotros somos nuestras experiencias. Nosotros somos nuestras vivencias. Este es el gran cambio. No necesitamos que nadie diga quiénes somos, lo decimos nosotros. Nosotros somos lo que hacemos. Por eso hacemos tantas cosas. Por eso somos tan consumidores. Por eso experimentamos tanto. Vivíamos en la experiencia de cliente y la experiencia de cliente está muriendo rápidamente frente a la experimentación. La experiencia de cliente se ha quedado corta. La experiencia de cliente se está quedando para los 2 o 3 en cada gremio que tienen capacidad de construirla, los classics. Pero las personas que hacemos experimentar docenas de cosas diferentes. Cuando yo era chaval, tú a un tipo le decías que la montaña era un deporte y te pegaba. ¿Cómo un deporte? Esperanza, o el esquí. El esquí es una forma de vida. Una forma de vida. Eso hoy prácticamente no existe. El esquí es divertido. Joder, el esquí es divertido. ¿Cómo puede ser divertido el esquí si es una forma de vida? Pues el esquí es divertido. Y todo lo que es divertido, y en estos momentos lo es el 99% de las cosas, es experimentación. Y todo lo que es experimentación conforma tu ser. Y conforma tu ser porque lo cuentas. ¿Y dónde lo cuentas? Pues sin duda en muchos sitios, pero casi siempre en las redes sociales, que para eso están. Para eso llevas el móvil encima. En definitiva, las empresas cada vez más tienen que generar valor para el cliente. Y el valor para el cliente cada vez está más en la experimentación y en la experiencia, sin lugar a dudas. Cada segundo que pasa. Y construir esa experiencia y esa experimentación no es fácil ni simple, pero es el camino. Y hemos pasado de lo que era la sistemática de los centros, ¿no? La gente, si tenía tiendas, hacía sistemática de tiendas, si tenía talleres, de talleres, si tenía oficinas de banco, de oficinas de banco, a la sistemática de clientes. Y este es el paso que se está produciendo en este último año y medio, ¿no? La sistemática de clientes está pasando a ser una realidad. Es decir, tú no organizas tus centros de venta, o no solo organizas tus centros de venta, organizas a tus clientes. Y esto es tremendo, porque esto implica conocer mucho. Y para conocer en este momento hay que inferir, hay que avanzar el futuro. Porque no conoces por lo que eran, conoces por lo que van a ser. ¿Y todo esto por qué? Pues porque Pareto era un tipo, que no tuve el gusto, pero se murió en el 1923, que dijo que ibas a hacer la cuenta con el 80% de tu cuenta con el 20% de... Perdón, el 20%... Perdón. Ibas a hacer el 80% de tus ingresos de la cuenta con el 20% de tus clientes. Es decir, que una pequeña parte de tus clientes iban a ser el futuro. Bueno, esto, Pareto se murió en el 23, pero yo creo que realmente se murió hace 7 o 8 años, ¿no? Yo creo que hace 3 se murió seguro el pobre hombre. Porque en estos momentos eso ya no es así, pero es que en los próximos 4 o 5 años, ni de lejos. Imaginaos qué terrible es esto, ¿no? En estos momentos, sin duda, vamos hacia la economía de la larga cola, ¿no? Es decir, millones y millones de nuevos nichos. La fragmentación va a ser terrible y terrorífica. Y aquí, una vez más, puedes ver tendencia y contratendencia. ¿La fragmentación qué es? La mayor oportunidad de la historia de la humanidad. Si alguien no monta una empresa hoy, es que simplemente no se entera. Nunca ha habido una oportunidad tan grande en la historia para montar una empresa. La fragmentación es terrible. Unas oportunidades tremendas. Vamos a ver, si antes había 1 millón de personas, los definías en 3 tipos, o en 5. Hoy si hay 1 millón de personas, los defines en 843 tipos, pero dentro de 3 años va a ser en 5.000 tipos. Esto es un proceso que va a más y tiene mucho que ver con Internet, ¿no? Con la manera que tiene la gente de informarse y con la manera que tiene el conocimiento de viajar y de generar experiencias y de generar centros de conocimiento y de talento compartido. Y cada minuto que pasa está ocurriendo más. ¿Por qué la gente ha salido a la calle en Túnez?
porque saben lo que es la democracia. ¿Cuánta gente sabía lo que era aquí la democracia en el año 60? ¿El 2% de la población? ¿El 3%? Un tipo en Túnez hoy sabe lo que es la democracia mejor que nosotros, que a muchos se nos ha olvidado aquí. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque hoy el conocimiento viaja y se transmite de una manera muchísimo más intensa que antes. Y esta economía de la larga cola sin duda tiene un futuro tremendo. Pero fijaos cómo es el mundo. El mundo es terrible. Y es que como estoy en Aragón, no sé por qué me sale algún taco, porque soy de aquí, el mundo es muy cabrito ahora, ¿vale? Porque dice, ¿esto es así? Sí, es así. ¿Hay alguna duda? No. Y luego coge y te viene Apple y saca un producto que ya va a ser el 15% del mercado de los móviles, frente a cualquier otro competidor que tiene docenas y docenas y docenas y docenas de móviles. Es decir, la oferta es enorme y el tipo compite con uno. Pues, ¿y esto cómo te lo comes? Pues mira, esto es muy importante. Nos estamos complicando para hacer las cosas más simples. No está fragmentando el móvil, está fragmentando lo que consumes en el móvil. Y es la mayor fragmentación de la historia. 1.300.000 apps y ni se sabe los millones de canciones diferentes y películas que hay. Y esto es muy importante. Cada vez más en los negocios tenemos que aprender a distinguir lo que es el hardware, lo que es el software y lo que son los complementos. ¿Y dónde está el margen? SIF. Esto es importantísimo. El margen está en cada momento en un lugar diferente. ¿Dónde dirías que está el margen de Apple, por ejemplo, no sé, en el iPod? Las canciones, ¿no? Vende, no sé cuántos miles de millones, ¿no? Lo lógico. Ni un duro. Hace 2 años que el margen está en el hardware. Pero no estuvo ahí. Y esto es lo importante. Esto es, por decirlo de alguna manera, la filosofía de empresa para los próximos 3 años. Esta es la base de la filosofía de empresa de los próximos 3 años. Lo importante es que entre estas 3 cosas, y aquí podríamos estar 2 horas hablando de este tema, seas capaz de generar tu modelo de negocio. Es decir, que no te juegues tu modelo de negocio a un hardware, a un software o a unos complementos. Que todo esté integrado, que todo tenga sentido, que todo aporte, pero que realmente cada vez que tú quieras, o cada vez, no que, más que tú quieras, cada vez que el mercado cambie tú seas capaz de reaccionar con dónde está el margen. Porque si no es así, no vas a tener margen. Bien. En definitiva, que os pongo una fórmula que hicimos con un amigo que me gusta. Y bueno, esta yo creo que sí que la hicimos con él. Ya se me olvida todo. La inteligencia de clientes, en definitiva, la inteligencia comercial es inteligencia de clientes, inteligencia emocional e inteligencia competitiva. Son estas 3 cosas. Y esto es algo realmente importante. Yo os diré que lo único importante en estos momentos es quién es el dueño del cliente. Y eso es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es quién es el dueño del cliente. Voy a poner un ejemplo fácil, ¿vale? Entráis en un súper. ¿Quién era el dueño del cliente de un súper hace 5 años? Unilever y Procter & Gamble. Iban a la tele, ponían 10 millones de euros y la gente compraba Scotch Brite, no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? Ahora Unilever y Procter & Gamble van a la tele, ponen 40 millones de euros y la gente navega con el iPad mientras ve la tele, con lo cual ni compran Scotch Brite ni leches. ¿Y qué ha ocurrido? Que aprovechando la circunstancia y aprovechando que además las marcas se suicidaron hace 5 años, dando un mensaje súper irreal de precio, apareció el low cost. ¿Qué es el low cost? El mayor movimiento del mercado en estos momentos para ser el dueño del cliente. El dueño del cliente es el súper. Esto es tremendo. Ya ha pasado en 7 años, los últimos 5 sobre todo. El dueño del cliente es el súper. ¿Y qué va a ocurrir en los próximos 5 años? La locura. Está ocurriendo ya. ¿Quién va a ser el dueño del cliente de un cacharro que tecnológicamente se puede comunicar contigo? Porque cualquier envoltorio se va a poder comunicar contigo. ¿Quién va a ser el dueño del cliente de un cacharro que puede estar en Groupon? ¿Quién va a ser el dueño de un cacharro que en definitiva tiene vida propia? Y esta es la respuesta del mercado. Lo que está haciendo el mercado es que los clientes tengan vida, que los productos tengan vida propia, productos o servicios.
de tal manera que la gente que produce está tratando de recuperar el control del cliente. Y esto es complejo, porque resulta que el cliente, además, ahora tiene vida propia. Y este es un cambio nuevo. Antes prácticamente no la tenía, muy pocos la tenían. Y este es un cambio realmente complejo, con lo cual nos encontramos en una guerra por la propiedad del cliente. Y en esa guerra por la propiedad del cliente, sin lugar a dudas, va a haber grandes perdedores. Y sin lugar a dudas va a haber grandes ganadores. Y lo estamos viendo. Por ahora están ganando la gente que se integra, ¿no? Estáis viendo claramente, por ejemplo, hay grandes modelos. En España hay uno muy bueno, ¿no? Que son los interproveedores de Mercadona. Es una primera batallita. No está claro que ese sea el modelo, aunque es un buen modelo. Pero está claro que ahora mismo, si os hagáis una idea, ¿no? No sé si habéis visto, pero por ejemplo ahora Unilever, que nadie sabía quién era, pero es el 35% de un súper, era el 35% de un súper, ahora en los anuncios pone Unilever. Hace un año. Qué curioso. Lo veréis más. Lo veréis más porque realmente en ese camino está la guerra del futuro. Al final, la cuestión es si tú puedes llevar clientes al lugar donde compran o si te los lleva a otro. Y la cuestión es si cuando llega el cliente tú eres diferencial o no. Y ahora mismo el productor ha perdido la sartén, claramente, ha perdido el mango. No tiene el mango. Y lo va a tratar de recuperar, lo va a tratar de recuperar con tecnología. Por eso esto es tan importante. Y todo esto es importantísimo porque simplemente, aquí tenéis, estos son datos de este mes, ¿vale? O sea, la publicidad da risa en estos momentos. Tú te puedes gastar 5 millones de euros y no te puedes, te gastas 5 millones de euros y eres un fracaso en estos momentos. O sea, es que no vale para nada. Y estos datos son terroríficos, pero claro, son datos de las agencias. Imaginaos si lo haces tú. ¿Cómo debe estar el asunto? Es decir, el arma salvaje de conducción de clientes ha muerto, que es la publicidad. Y emerge otro tipo de publicidad y otro tipo de manera de relacionarte, ¿no? En definitiva, la gente hoy hace muchísimas cosas a la vez. La economía de la atención es tremenda. En estos momentos conseguir la atención de alguien es dificilísimo. Va a ser mucho más en el futuro. Para que os hagáis una idea, yo la primera vez que estuve en Estados Unidos sería el año 90, 91. Recuerdo que me dijeron que había 4.500 impactos publicitarios día. Europa tenía 2.400. Este año Europa ha tenido prácticamente 17, 18.000 y Estados Unidos ni se sabe. Probablemente más pero vamos, Japón igual ha tenido 30.000, ¿eh? O sea, Japón ya es la bomba. Nadie puede ser afectado por eso. Tienes que tener la suerte de que tu anuncio haga gracia o algo así. Y aún así, estaría por ver si alguien se acuerda de qué marca es. Y esto es tremendo. Entonces, en estos momentos, pues a partir de 35 o 40 millones de euros, tienes una vuelta. Es decir, si eres capaz de mantener todo el año, pues tienes una vuelta. Pero vamos, a un año o dos ni con eso. Y sobre todo con la fragmentación de la tele, con la nueva tele por Internet, que vas a tener 2 millones de canales, esto es impensable. O sea, claramente esto es una vuelta y estamos en un momento claramente en lo que los intangibles van a ser los líderes, ¿no? Los intangibles van a ser el camino. Y estos intangibles nos están enseñando el camino. Muchas empresas, ¿no? He puesto el ejemplo de Apple, ¿no? Apple cuando tiene un producto no es un producto, son tres. Es un producto que es el hardware, es el software y son los complementos. Es decir, 2/3 del producto son intangibles, pero es que el mismo producto es una maravilla de design thinking. Es design thinking puro, es reconocible, totalmente reconocible, genera un sentimiento terrorífico, impresionante, espectacular de pertenencia y es extraordinariamente amigable. Es design thinking puro. Es decir, se han complicado muchísimo para hacerlo terriblemente simple. Venden un cacharro en un color, ahora en dos, pero en uno, y han sacado el 2 yo creo que para reírse en el mercado, no para venderlo, ¿no? Bien, los intangibles son el camino. ¿Y esto por qué? Pues porque el marketing va a tener que ser un marketing de permiso, no hay duda. Al final, o me pides permiso o seguramente no te voy a hacer caso. Y si me pides permiso y te hago caso, tienes una oportunidad. Y si no, no. Y vamos, yo estoy harto ya de ver estudios y experiencias en las que esto es así. El marketing de interrupción ha muerto.
Eso de que te llamen a las 2 de la tarde a venderte la enciclopedia no sé qué, eso simplemente no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Y cada minuto, por poner un ejemplo muy, muy torpe, ¿no? Pero bueno, en todo ese proceso de la orientación al permiso, sin lugar a dudas hay un enorme campo para el marketing digital. Y afortunadamente en los últimos años yo he montado casi con emprendedores, no recuerdo, pero 7, 8 empresas o 9 de marketing digital y os diré que sin duda es el camino. Bien, en definitiva, y cada minuto que pasa, el marketing de permiso nos va a volver a cambiar. Y nos va a cambiar porque el marketing de permiso va a generar un nuevo marketing, una nueva manera de estar, una nueva manera de hacer. Y implica una nueva palabra, que es proactividad. Nuestro mundo siempre ha sido reactivo, porque nunca hemos tenido derecho a opinar, ¿no? Imaginaos una pobre muchacha en Afganistán, no puede opinar. Es terrorífico. Así éramos nosotros en la Edad Media, los hombres también, ¿no? Imaginaos ahora mismo cómo es una muchacha andando por el Paseo de Independencia. Solo opina. Y esto es genial. Este es el mundo que queremos. Y en ese mundo, sin duda, ocurre que nosotros hemos estado tomando como una decisión al día durante los 90. Yo diría que ahora estaremos más o menos en 3 decisiones al día, 2, 3, depende también tu nivel de movilidad, pero 2, 3, pero vamos hacia las 7, 8 decisiones diarias. Y eso implica entorno táctil, implica que vamos a tomar decisiones, implica que vamos a ser proactivos, mucho más proactivos. El mundo nos está haciendo más proactivos y cada vez que nos hace más proactivos, sin lugar a dudas, el marketing, la concepción del producto y de la experiencia cambia. Bueno, los clientes son multicanales, esto no hay ninguna duda. Es decir, las empresas todavía no, pero los clientes lo son. Y esto es un tema terrorífico, porque hay en estos momentos una divergencia enorme en el mercado entre la oferta y la demanda. Y la divergencia, yo creo que la foto es la multicanalidad, ¿no? Claramente hay una sobreexpectativa por parte de los clientes de las empresas, de un nivel como no se había dado nunca en la historia. Es decir, tú cuando vas a comprar algo o cuando vas a ver algo, eres muchísimo más exigente de lo que te pueden ofrecer. Y haceros la pregunta a vosotros mismos y veréis o sea, vosotros tenéis una expectativa terrorífica. Y si ya te enfrentas a una marca buena, ni te cuento. Hay una sobreexpectativa. ¿Cómo responder a la sobreexpectativa? Multicanalidad, sin lugar a dudas. Multicanalidad bien entendida. De productos a multiproductos. El producto en sí mismo, un producto solo, es igual a precio. Y cada minuto más lo va a ser. A pesar de que durante unos años probablemente vivamos una reindustrialización de Occidente, gracias a que Asia en estos momentos no da abasto con su propio mercado, pero sin lugar a dudas, el producto en estos momentos es algo excesivamente simple. Cada minuto que pasa vamos a tener que crear espacios para que el cliente pueda hacer cosas, pero vamos a tener que ser capaces también, sin lugar a dudas, de ser más profundos en el producto. Y hay muchas maneras de hacerlo. La generación de valor es crítico, ¿no? Valor en las acciones, valor en el conocimiento, valor en la empatía, esto es importante, valor multicanal. ¿Esto qué significa? Una experiencia de cliente, ¿no? ¿Cómo se crea una experiencia de cliente? Una experiencia de cliente no vale para nada. Lo importante es una experiencia de cliente diferencial. Eso es importante. El diferencial es la clave, ¿no? ¿Y qué significa una experiencia de cliente diferencial? Pues significa que realmente eres capaz de crear algo interesante. Y eso es mucho decir hoy en día. Ser interesante hoy en día es lo máximo que puede ser. No puede ser nada más como empresa. Es tremendo eso. Ser interesante significa que tienes una cosa que se llaman hiperusuarios. Hiperusuarios normalmente nadie tiene más de un 4,3%. Entre el 1,2 y el 4,3, depende del sector. Los hiperusuarios son, y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo porque me encanta. Una vez que fue en Vigo, hace 1 año y pico o 2, estaba dando una charla y había 800 personas. Y había un tipo, joder, te juro que yo lo estaba controlando todo el rato, que se movía y tal, y yo veía que no tenía nada que ver, ¿no? Y al terminar se acercó y me viene y me dice, mira, no he entendido nada de lo que has dicho, ni me importa nada, no lo dijo, pero se le notaba, ¿no? Y me dijo, solo quiero que sepas que yo hace muchos años que te compro
y que me alegro que te vaya también. Me dio un abrazo y se fue. Un hiperusuario es un cliente que quiere que te vaya bien. Eso es descomunal. Y si no los tienes, no existes. ¿Y qué pasa? ¿Por qué son tan importantes los hiperusuarios? Mira, los hiperusuarios son tan importantes porque una parte de ellos se convierten en early adopters. Es decir, en gente que te exige que saques nuevos productos porque los quieren tener. Esto es importantísimo. ¿Sabéis esas colas que hay, no? Hace poco estaba en San Francisco con el iPad 2, ¿no? Esa cola que había toda la noche ahí, que yo estaba alucinado. Tenía el hotel al lado. Digo, esto es increíble, ¿eh? Para comprar un iPad 2 que vale un 80% más que dentro de un año y medio. Y que compra un 900% menos que dentro de un año y medio. Esta es la doble curva del momento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el ciclo es un año y pico. ¿Por qué es el ciclo de un año y pico? Joder, porque hay que dar de comer a los hiperusuarios, porque si no los das de comer se van. Necesitas sacar productos. Para que os hagáis una idea, una empresa tecnológica, pero os puedo poner otros sectores, en estos momentos el 80% de lo que vende, prácticamente, lo piensa y lo saca al mercado cada año. Y este ciclo, en otros sectores se puede pensar en 2 años, pero este ciclo es descomunal. Las grandes empresas en estos momentos, y las pequeñas cada vez más, se juegan la empresa cada año. Y se la juegan a dar de comer correctamente a los hiperusuarios. Y cuando los hiperusuarios te abandonan, ¡guau! Terrorífico. Ahora compra Nokia y vuelve a levantarla. Tira, tira. Si lo haces, la próxima charla lo explicaré como una gran historia de éxito. Pero es muy, muy difícil. Y esto es lo importante. En este ciclo tremendo ocurre que al final construyes una experiencia de cliente. Y es una experiencia de cliente diferencial. ¿Por qué? Porque mirad, es diferencial, y os voy a poner un ejemplo un poco sarcástico, pero con mi mujer a veces pues salíamos a cenar, ¿no? Hace años. Y no sé, me acuerdo por ejemplo en el Soho, ¿no? En Chueca, en Madrid. Por ejemplo, íbamos por Chueca y íbamos a cenar y de repente pasaba un tipo rarísimo, vestido rarísimo por el lado, ¿no? Y yo siempre le decía, mira, ese tipo, él no lo sabe, pero es un experimento. Y como le salga bien a alguien, se va a forrar. Y esto es importantísimo en estos momentos. La experiencia de cliente diferencial supone que se nota, que se ve claramente quién eres. De toda la cola que había en la Apple Store de Nueva York, al 95% se hubiera dicho yo por la calle que eran de Apple. No hacía falta que llevaran el iPhone. No era necesario. De toda la cola que había en el Starbucks el otro día en San Francisco, os aseguro que no me era necesario que me dijeran que tomaban Starbucks. No me era necesario. Pero aún os diré más. De todas las muchachas que había el sábado a las 12 en el Concept Shop de Zara en Roma, os hubiera dicho que compraban en Zara, sin lugar a dudas. Y esto es lo importante. Y esto es terroríficamente importante. Lo importante es que cada vez más no solo es reconocible el producto, sino los clientes. Y la experiencia es un conjunto de todo eso. Y esto está haciendo que solo 1 o 2 competidores por sector sean capaces de ser guays. Esto es terriblemente importante. Porque si eres guay, ¿qué ocurre? Que tienes margen. Y si no eres guay, ¿qué ocurre? Que no. Bien, de la sistemática de los entornos empresariales a la sistemática de clientes. La complejidad va a aumentar a unos niveles descomunales. La complejidad interna, la del producto y la del cliente y la del entorno. Así que sin lugar a dudas hay que sistematizar, sistematizar, sistematizar. Muchos de vosotros habéis sistematizado mucho en la vida, ¿no? Pues sois ingenieros y seguramente en buena parte de vuestra vida os ha tocado. Eso no es nada con lo que va a haber que hacer. Hay que sistematizar mucho más. Digamos, la función de ingeniero, cara al futuro, sin lugar a dudas va a ser todavía más importante. Las personas, ¿no? Nadie se puede olvidar de las personas. Las personas, en definitiva, no es que sean importantes, o sea, es que las personas tienen que ser más importantes. Las personas tienen que crecer. Las personas tienen que ser mejores todavía. Esto es importantísimo y eso es una responsabilidad del entorno que generes. Si tú miras a alguien y dices, este tipo no ha crecido en estos 2 últimos años, la culpa es tuya, como director o como empresario. Porque una de dos, o tenías que haberle echado
o lo has hecho fatal. Las personas tienen que crecer. Y esto es una obligación importantísima. Crítica, porque si no crecen las personas en capacidades, no vas a poder manejar esa complejidad. Es imposible. Necesitas que las personas sean mejores. Lo necesitas, es crítico. Por eso el talento va a moverse tanto por el mundo y es tan apátrida y cada vez lo va a ser más. Porque necesitas talento. No puedes competir en este planeta sin talento. No se puede. No es posible. ¿Y talento a todos los niveles? Sí. Sí. Dice, oiga, pues yo tengo una línea de producción. ¿Y qué me está contando? Por supuesto que sí. ¿Quiere que le enseñe 3 que tienen talento? ¿Alguien quería ver una línea de producción con talento? Las hay, y cada vez son mejores, y cada vez sacan productos mejores. Y sin lugar a dudas, cada vez hacen que el producto sea mejor. Porque esa es la clave de las líneas con talento, que hacen que su producto sea mejor. No sé, hace poco, con las 80.000 ideas que las líneas de producción de Toyota han enviado a la dirección el último año, 60.000 han sido implementadas. Entre otras cosas porque tengo entendido que los japoneses llevan muy mal que les lleves la contraria, ¿no? Pero lo cierto es que, no sé si serán 60.000, a lo mejor agrupadas son 83, ¿no? Pero sin lugar a dudas, si tu línea de producción no es capaz de cambiar la línea de producción, es que te falla algo. ¿Quién mejor que ellos? Absolutamente no. Y esto, que es un mensaje que probablemente se podía haber contado hace 15 años de otra manera, hoy es más importante que nunca, porque hoy es imprescindible. Es imprescindible. Y de hecho, durante muchos años hemos visto cómo la gente hacía outsourcing, ¿no? De una manera salvaje, ¿no? Yo recuerdo como los chinos, ¿cómo era? Decían algo así como, los chinos siempre estaban esperando el outsourcing, ¿no? Porque para ellos era como algo realmente bueno, ¿no? Porque les daba oportunidad de aprender a hacer las cosas, ¿no? Y se lo tomaban como una universidad, ¿no? Como una manera de hacer las cosas. Y en definitiva, en estos momentos el outsourcing, cada minuto que pasa se toma de otra cosa, ¿no? Cada vez hay más nearshoring, ¿no? En definitiva, cada vez lo tienes más cerca, cada vez tienes la fábrica más en Marruecos, acabará probablemente estando en algún sitio de España, porque realmente necesitas estar muy cerca de la producción, porque allí hay un gran camino de mejora. Más que de mejora, de optimización, porque yo creo que el problema ahora sea específicamente la mejora, que lo es. El gran problema es tener sentido en el mercado. Y si tu empresa no es integralmente inteligente, no lo vas a tener, es muy difícil. Hay que invertir mucho en eso, y os digo que es un sufrimiento. Yo lo he vivido en muchos sitios y lo vivo cada día y es difícil, pero ese es un camino imprescindible. Más capacidades para innovar, ¿no? Para que las personas, en definitiva, sean capaces de ser mejor. Yo diría que lo más importante es acelerar la conexión y la conversación. A mucha gente realmente darles la posibilidad de expresarse, ¿no? Y luego realmente ser capaces de co-crear, ¿no? En definitiva, de crecer y realmente de hacer que la empresa sea importante para todo el mundo, ¿no? Yo hace poco estuve en un lugar de venta de Apple, había como 2.500 personas vendiendo para Apple y pues, teníais que verlo, ¿eh? O sea, quedé realmente impresionado. Cómo esa gente, ¿no? Había gente de 20 y tantas nacionalidades, o un montón, cómo realmente eran como una parte de un iPhone, ¿sabes? Eran la funda, ¿sabes? O sea, era increíble. Y dices, era una secta. Yo he vivido muchas sectas de este tipo en los 90, ¿no? Y principios de los 2000, pero no eran una secta, eran otra cosa. Estaban cambiando el mundo. Estaban cambiando el mundo. Y esto es importantísimo. Realmente estaban allí porque era el sitio donde querían estar. Esto es importantísimo. Ser value. Esto lo leí hace poco y lo he puesto porque lo leí hace una semana o dos y pues, la verdad que me tiene impactado, ¿no? Einstein dijo que en los momentos de crisis solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Y es cierto, muchas veces había pensado cosas en esta línea, ¿no? Pero sin lugar a dudas, al final la creatividad es muy importante. Y la creatividad puede venir de toda la compañía, pero yo os diré que en mi experiencia, en compañías de miles y miles de personas, la creatividad está en toda la compañía, sin lugar a dudas, pero siempre hay 4 o 5 personas que la aterrizan. Y es muy importante en una compañía tener ese grupillo. Yo creo que más de 5 personas es imposible. Simplemente una mesa de 7, eso no saca nada para adelante. Nunca lo he visto. Espero que no me oigan. Pero
Simplemente creo que esos grupos son muy importantes. En ese grupo probablemente pueda haber gente que cambie, pero cada vez es más importante ser capaces de crear espacios para la creatividad y ser capaces de empoderar a la gente que tiene que ser creativa. Y este proceso de empoderamiento cada vez va a ser más importante, ¿no? La gente tiene que tener misiones, porque si tu empresa es importante y realmente afecta al mundo y realmente es algo que tú entiendes como bueno para la población, tú tienes que tener una misión, tienes que ser Miguel Strogoff. Y tú como director tienes que pensar qué va a hacer cada Miguel Strogoff, ¿no? Y esto es muy importante, hay que empoderar a las personas. Cada minuto que pasa esto va a ser más relevante. Y con estos nuevos sesgos, ¿no? Me he adelantado un poco antes, creo, pero ¿cuáles son los nuevos sesgos? Pues el nuevo sesgo, el primero es yo le llamo el Tiny Effect, ¿no? ¿El Tiny Effect qué es? Joder, yo lo veo muchísimo. La típica empresa que se pone nerviosa porque, joder, tú como yo, ¿no? Que estoy calvo y gordo. Joder, la verdad que me fui hace un año y pico, un día, y joder, me puse nervioso, ¿no? Y vamos, me he montado un viaje iniciático este año y he hecho de todo. Y digo, joder, tengo el Tiny Effect, ¿sabes? El Tiny Effect es que te pones nervioso porque crees que no eres moderno, innovador y te pones a hacer tonterías. A mí creo que más allá viene al final, pero gracias a mis amigos que me han dirigido, ¿no? Pero el Tiny Effect es muy peligroso, ¿no? Y normalmente acaba con que te cargas la base de clientes. Bueno, no te la cargas porque suele ser muy grande, pero le haces daño. Y esto lo vemos cada día, ¿no? Yo cada vez que leo por la mañana noticias de empresas digo, guau, este tiene el Tiny Effect, ¿sabes? Claramente. Es algo muy reconocible. Y lo vais a ver más en el futuro. La gente está muy nerviosa porque es cierto que muchos no tienen modelo para este mundo, ¿no? Pero frente a eso está el cool effect, ¿no? Y esta oportunidad existe. Y son los 2, 3 o 4 primeros de cada sector que en estos momentos claramente están siendo diferenciales. Están teniendo una experiencia de cliente diferencial y adecuada. El café. No se me ocurre algo más normal que un café, ¿no? Bueno, pues el café tienes a Nespresso. A ver quién gana más pasta en la sala que Nespresso. Ya no puede ser más complicado el asunto, ni más simple. Es imposible que sea más complicado o más simple, ni con más margen, ni que mole más, porque a ver quién no tiene en su casa un Nespresso. Muy importante esto, a ver quién recibe a alguien en la oficina sin Nespresso. No puede ser, no puede ser, a la gente se le saca y no hay nadie que no sepa qué color le gusta, porque es una cutrez no saber qué color te gusta. Importantísimo. Resultado margen. Margen y global. Muy importante. Porque ahora cuando una cosa da en el clavo así es global. Esto es importantísimo. Starbucks. Joder. Un negocio con el café descomunal. Café que es lo más difícil que hay. Es una commodity, ¿eh? Negocio con margen, con marca. Por lo menos hay 4 operadores en el café en estos momentos haciendo las cosas bien. Y luego están los copiones, ¿no? Seguramente algún copión le saldrá bien y creo que a veces hay que ser copión, ¿eh? No pasa nada. Pero cierto que por lo menos hay 4 operadores que están haciendo bien las cosas en el café. En casi todos los gremios lo están. La gran oportunidad es ser cool. Esa es la gran oportunidad y ese es el gran objetivo de cualquier empresa. Ser cool. Que la gente quiera trabajar contigo porque estás cambiando el mundo y que la gente quiera comprarte porque cambia su mundo. Ese es el mundo. Y estos son los nuevos sesgos. Estos son los nuevos actos reflejos de la sociedad. Esta es la nueva manera de pensar de manera refleja. Tuve hace poco, tuve la suerte de estar un par de horas, una con Sergey Brin y otra con Larry Page. Y estuvimos ahí en Silicon Valley, en Google, ¿no? Son los fundadores de Google. Y bueno, hablamos de muchas cosas, iba yo con un grupo de amigos. Y de todo eso me he quedado con muchas cosas, pero me he quedado con una importantísima. Los dos me dijeron que a ellos no les interesaba nada que no estuviera a la escala de Google. Y es que me encantó el tema. At Google Scale. Esto es genial. Y esto es importantísimo, ¿no? Lo más importante del mundo es primero saber cuál es tu escala, pero luego ser capaz de cambiar de escala. Esto es muy relevante. Es decir, si tú vas a Google con una cosa pequeña, no te la van a aceptar. Ellos quieren cambiar el mundo globalmente.
Y tú tienes que saber realmente cuál es tu globalidad, cuál es tu capacidad de impacto y cuál es tu escala. Y pensar en tu escala es algo que seguramente te puede llevar a ser más cool, te puede llevar a tener mucho más impacto. Y ser capaz de cambiar de escala te lleva a valer, a tener valor como empresa, sin lugar a dudas. Así que nada, yo os animaría a que cambiéis de escala, y ya que sois ingenieros, a que miréis un mundo fractal desde arriba, que realmente creo que es una de las mejores cosas que se puede hacer hoy para relajarse. Muchas gracias y aquí estoy para lo que queráis.